yo soy jefe de trabajos prácticos, médico especialista en ginecología y obstetricia, y hoy vamos a hablar del móvil fetal, de la pelvis y del mecanismo del trabajo de parto, es decir, cómo el feto y la pelvis se ponen en juego en el momento del trabajo de parto. En ese sentido, los objetivos de esta presentación son mencionar los diferentes segmentos de distosia del móvil fetal, reconocer las principales medidas del polo cefálico, describir la morfología de la pelvis, identificar los diámetros pelvianos predominantes y comprender por último la interacción entre los diferentes componentes estáticos durante el trabajo de parto. ¿De qué hablamos específicamente cuando hablamos de anatomía del parto? Bueno, hablamos justamente de esto, de los componentes. Dentro de los componentes tenemos dos que son estáticos y por un lado describiremos a grandes rasgos la anatomía del móvil fetal, la anatomía del feto, y por otro lado la anatomía materna, representada por el canal de parto, que a su vez se puede dividir en un esqueleto óseo y en estructuras blandas, musculoesqueléticos, que cierran por debajo esta cavidad pelviana. Y en un tercer lugar, el componente dinámico, es decir, cuando se ponen en juego, cuando interactúa ambos componentes estáticos. El móvil fetal es un concepto morfológico y dinámico, mediante el cual se considera al feto como un cilindro ovoide integrado por tres segmentos: la cabeza, los hombros y las nalgas. Estos segmentos son reconocibles semiológicamente. El polo cefálico está unido al cuerpo por el cuello, que al darle movilidad permite modificar su tamaño durante el trabajo de parto. Entre algunas características del cuello podemos mencionar o destacar la importancia que tiene la articulación atlanto-occipital, justamente para darle flexibilidad, extensión y eventualmente rotación de este polo. Con lo cual, el estudio de la anatomía del cráneo fetal cobra suma importancia, ya que éste desempeñó un papel de gran valor durante el parto. Por otro lado, podemos destacar, tanto del polo pelviano como del segmento de los hombros, que sus diámetros mayores se encuentran en sentido transverso y están representados por el vía acromial, que mide aproximadamente 12 centímetros, y por el vitrocantorio a nivel del polo podálico. Volviendo al polo cefálico, podemos decir que su esqueleto está formado por el mismo número de huesos que el del adulto, con la sola diferencia que el frontal se haya dividido en dos. La bóveda craneal, el segmento más superior del cráneo, está formado por la parte superior justamente de estos dos huesos frontales, los dos huesos parietales, los dos temporales y como pieza única y hacia atrás el occipital. Estas piezas óseas, que no están muy osificadas, son blandas y maleables y están además separadas por las suturas y por las fontanelas que permiten ciertos movimientos y desplazamientos. La bóveda presenta estas hendiduras lineales, las suturas básicamente, que están ocupadas por tejido fibroso. En la línea media encontramos a la sutura sagital, que se extiende desde la fontanela anterior a la posterior. Su punto medio se denomina sincipucio o vértice y es la verdadera cima de la cabeza. Hacia adelante, esta sutura se puede continuar con la interfrontal o metópica, que separa ambos frontales solamente durante la vida fetal y durante los primeros días de vida. Perpendicular a las anteriores encontramos a la sutura parietofrontal o sutura coronaria, que separa los huesos frontales de los parietales. Un poco más hacia atrás nos encontramos con la sutura parieto-occipital o la imboidea, que corre entre los parietales y el occipital. Así quedan conformadas las fontanelas, verdaderos espacios membranosos formados por tejido fibroso que cubren estas aberturas interóseas. Las principales son dos: la fontanela mayor anterior o bregmática, que tiene forma de rombo y es fácilmente reconocible a través de un tacto vaginal, y más atrás la fontanela menor posterior o lamboidea, en la cual confluyen tres suturas dando forma a una letra lamba claramente. Estas suturas que confluyen aquí son la sutura sagital y las dos ramas de la lamboidea.
Lo otro importante que tenemos que hacer con el feto es medir sus diámetros y circunferencia, y esto es justamente lo que hace la antropometría fetal. La cabeza fetal presenta diámetros anteroposteriores y transversos que se miden en tres diferentes puntos que verdaderamente no viene al caso mencionar. Pero sí tenemos que mencionar dos anteroposteriores, que son el suboccipito bregmático y el fronto-occipital. Estos miden, como muestra el cuadro de la derecha, 9,5 centímetros y 12 centímetros respectivamente. Los otros que merecen la pena mencionar es uno de los diámetros transversos, el biparietal específicamente, que al igual, y no es un dato menor, que el suboccipito bregmático mide 9,5 centímetros. Por otro lado, tenemos al canal de parto, que está formado por una estructura ósea, que es la que vemos aquí en imagen, la pelvis, y un conjunto músculo-aponeurótico, como dijimos anteriormente, que vendría a ser el canal blando o piso pelviano. De la pelvis podemos decir que a su vez está formada por cuatro huesos, ambos huesos coxales a cada lado, derecha e izquierda, el sacro y el coxis hacia atrás, este último no se ve en la presente imagen, y además también tenemos que mencionar las articulaciones que los unen. Hacia adelante el pubis o las ínfisis pubianas, uniendo los dos huesos coxales. Y hacia atrás, uniendo a ambos coxales con el sacro, la articulación sacroilíaca derecha e izquierda respectivamente. Si vemos una pelvis desde arriba, una de las primeras cosas que nos llama la atención es esta circunferencia, que es la abertura, como le decimos ahora, o estrecho superior de la pelvis, que divide justamente la pelvis en dos. Por arriba, una pelvis mayor o falsa, y por abajo, una pelvis menor o verdadera. Los reparos óseos que forman esta circunferencia, la abertura superior, son de atrás hacia adelante el promontorio, las alas del sacro, las articulaciones sacroilíacas, una línea innominada, curva, las eminencias iliopectíneas, que son importantes mencionar, porque a partir de ella vamos a tomar algún diámetro pelviano, y por último el borde superior del pubis. Por supuesto que completando este anillo vamos a encontrar a todas las estructuras homólogas del lado contrario. Vemos entonces que la pelvis conforma un verdadero cilindro cerrado por abajo por la abertura o estrecho inferior de la pelvis, que a su vez está compuesta por la punta del coxis hacia atrás, ambas tuberosidades isquiáticas a cada lado, las ramas isquiospubianas y el borde inferior del pubis. Completan hacia atrás este segundo anillo los ligamentos sacrotuberosos, específicamente su borde inferior, que son dos estructuras densas y firmes, como vemos en la imagen, en la cara posterior de la pelvis, que antes podíamos llamar ligamentos sacrociático mayores. Esta imagen nos sirve para varias cosas. Inicialmente les cuento que es una vista medial de la hemipelvis derecha, representando la sínfisis pubiana hacia adelante y el sacro hacia atrás. Ahora voy a marcar dos líneas que representan los ejes de los planos de los diferentes estrechos. El más superior, por supuesto el de la abertura superior, y el más inferior, el estrecho correspondiente. Lo que podemos ver es cómo el eje de la abertura superior es una línea perpendicular que pasa por el medio del plano que esta forma. Tiene una dirección oblicua de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, y si la proyectáramos en superficie, esta línea coincide con la unión entre el ombligo y la punta del coxis, y por eso algunos autores proponen llamarlo eje umbilico-coxígeo. El plano de esta abertura forma un ángulo de aproximadamente 60 grados con el plano horizontal. Por otro lado, el eje de la abertura inferior es casi vertical, lo cual nos podría hacer afirmar que el plano de este orificio, el del estrecho inferior, es paralelo al piso. El ángulo que se forma entre ambos ejes, el de la abertura superior y la abertura inferior, es de aproximadamente 110 grados. La transición en la dirección de este eje, que podríamos llamarlo curvo, y por ende de este canal, no es abrupta, sino gradual, y esta curvatura o codo que se forma
lo conocemos en la literatura obstétrica como curva de Carus. Por otro lado, en esta misma imagen, podemos agregar la existencia de un tercer estrecho o abertura, que no la vamos a encontrar con facilidad en los libros de anatomía, pero sí en los de obstetricias, y es el estrecho medio de la pelvis o mesopelvis. El diámetro anteroposterior de este tercer estrecho es el promonto pubiano mínimo o conjugado obstétrico, un sector verdaderamente crítico para el feto porque aquí se encuentra con un verdadero estrecimiento de las dimensiones de la pelvis. También lo podemos encontrar como plano de la angustia, y esto es porque cuando el feto verdaderamente llega a esta situación es bastante común que notemos una bradicardia transitoria en el registro tococardiográfico, y a los obstetras en contraposición les dé una suerte de taquicardia compensadora. En fin, este diámetro va desde lo que llamamos el retroculmen pubiano, una protrusión posterior de la sínfisis pubiana, que en algunas mujeres puede estar muy desarrollado y ser bien evidente, hasta por detrás la unión entre la segunda y tercera vértebra sacra. Las paredes laterales de la pelvis están formados por el resto del hueso coxal, con sus orificios característicos y estructuras blandas y musculares que la tapizan. Un punto para destacar es la espina ciática, y otro concepto importante son los planos de Hodge. Con el ánimo de estudiar y evaluar el grado de descenso del feto en el canal de parto, es decir, el grado de encajamiento, Hodge ha descrito 4 planos paralelos que parten de formaciones anatomopélvicas fáciles de determinar. El primer plano de Hodge toma el borde superior de la sínfisis pubiana y llega al promontorio por detrás. Es en realidad el plano del estrecho superior o abertura superior de la pelvis. El segundo plano pasa por el borde inferior de la sínfisis pubiana y cae por detrás en la segunda vértebra sacra. El tercero pasa justamente por las espinas ciáticas y el último pasa por la punta del coxis. Es notable entonces que la pared anterior es más pequeña que la posterior. Nuevamente, esto lo convierte en una auténtica curva que permite movimientos de rotación de la presentación a medida que ésta va descendiendo. Así como dijimos que la antropometría evalúa las diferentes medidas en el feto, la pelvimetría hace lo mismo con diferentes diámetros y circunferencias en cada uno de estos estrechos aberturas, superior, medio e inferior. Básicamente se pueden establecer diámetros anteroposteriores, oblicuos y transversos en cada uno de ellos. Pero solo, por una cuestión didáctica y sobre todo de tiempo, recordaremos únicamente los que son de utilidad práctica para este tema. Estos corresponden a los diámetros de la abertura superior de la pelvis. Los diámetros que predominan entonces son los transversos, pero no presentan una utilidad clínica. En cambio, sí la tiene el diámetro anteroposterior, que se denomina promonto suprapúbico o conjugado anatómico y mide 11 centímetros. Se extiende desde el promontorio hacia atrás hasta el borde superior del pubis adelante. Los otros realmente importantes son los oblicuos, que reciben su nombre de acuerdo a la eminencia del pectíneo de la cual parte, dirigiéndose diagonalmente hacia atrás en dirección a la articulación sacroiliaca contralateral. Mide cada uno 12 centímetros, aunque el izquierdo es algo mayor, medio centímetro mayor específicamente, por razones que aún no están del todo dilucidadas. La tercera y última parte de esta presentación habla del componente dinámico, es decir, de la interacción que sufren el móvil fetal y la pelvis durante el trabajo de parto. Y por supuesto hay ciertas distinciones mínimas entre estos 3 conceptos que figuran en la diapositiva, como son el parto, el trabajo de parto y el mecanismo de parto. Así, en primer lugar hablamos del trabajo de parto como el conjunto de fenómenos que asientan en el útero, que son las contracciones uterinas, y en los músculos vecinos, y tienen por objeto la expulsión de este último. Desde el punto de vista fisiológico, las contracciones uterinas tienen por efecto hacer que el feto franquee el canal pelvigenital hasta su salida al exterior, fenómeno que conocemos como parto. El conjunto de estos movimientos pasivos que realiza el feto durante su progresión se estudia como mecanismo de trabajo de parto. En cada etapa de su avance, el feto cambia de actitud y ejecuta movimientos de rotación para acomodarse a los distintos ejes y diámetros de la pelvis.
Esta acomodación es la resultante de las fuerzas propulsivas de la contracción y de los obstáculos opuestos por parte de la pelvis ósea. Así tenemos que cada uno de los segmentos de distosia que mencionamos al principio de la presentación, cabeza, hombros y nalgas, ejecuta cuatro movimientos o cuatro tiempos que se describen por separado y son la acomodación al estrecho superior, el descenso y el encaje, la acomodación al estrecho inferior y por último el desprendimiento. Así tenemos que el mecanismo de trabajo de parto encefálica de vértice se describe en 6 tiempos, ya que hay dos que corresponden al tercer y cuarto tiempo del segmento de la cabeza, corresponden al primer y segundo tiempo de los hombros. Y al finalizar, el segmento de las nalgas, una vez que se desprenden los hombros, sale sin una forma determinada, con lo cual verdaderamente no lo consideramos. Así comenzamos por el primer tiempo. Durante el primer tiempo del trabajo de parto ocurre la acomodación del polo cefálico a la abertura superior. En principio, la cabeza fetal se orienta al mayor diámetro oblicuo, que suele ser el izquierdo, como ya dijimos, que mide medio centímetro más y además aminora sus diámetros. Al principio, la cabeza que se encuentra en actitud intermedia ofrece el diámetro occipito frontal que medía 12 centímetros. Las contracciones uterinas actúan sobre el móvil fetal ejerciendo presión que se transmite hacia la articulación atlanto-occipital, haciendo que la cabeza se flexione y ofrezca el diámetro suboccipito frontal o suboccipito bregmático que mide entre 10 y 9,5 centímetros. Esta actitud de flexión es la más favorable para el encajamiento en las pelvis normales. En el segundo tiempo, el polo cefálico desciende a través de la cavidad pelviana verticalmente y se encaja. Los diámetros de la pelvis por debajo del estrecho superior son sensiblemente iguales, midiendo aproximadamente 12 centímetros. Para descender, la cabeza no necesita cambiar de orientación ni de actitud. Este descenso puede hacerse en forma sinclítica o asinclítica. Al llegar la presentación al tercer plano de Hodge, a nivel de las espinas ciáticas, hecho que se averigua, justamente tactándolas, su perímetro máximo ha sorteado el estrecho superior. La cabeza ya no puede palparse o se palpa parcialmente a través del abdomen, ya que a causa del aumento de la flexión cefálica, la frente ha ascendido y puede aún percibirse desde el hipogastrio con la cuarta maniobra de Leopold. Se dice, finalmente, que la cabeza se encuentra encajada. En un tercer tiempo, se acomoda la presentación a la abertura inferior por rotación interna o rotación intrapelviana. La rotación lleva al occipital hacia adelante, es decir, la nuca se mueve hacia la sínfisis del pubis y el diámetro biparietal se ubica en el diámetro transverso. El encaje, la flexión y la rotación son simultáneos y progresivos. Este tiempo además se asocia al primer tiempo de los hombros, es decir, su acomodación a la abertura superior. Este lo hace en el otro diámetro oblicuo, en el opuesto perpendicular, de modo que, si la cabeza se acomodó en el diámetro oblicuo izquierdo, el diámetro biacromial lo hará en el oblicuo derecho. Esto lo podemos comprobar en la imagen de la derecha, pero ojo, porque la variedad de posición es otra distinta. En el cuarto tiempo se produce el desprendimiento de la cabeza. Este hecho sucede habitualmente en occipito púbica en el 98% de los casos. Se asocia al segundo tiempo de los hombros, es decir, el encajamiento y descenso en el diámetro oblicuo opuesto al que había encajado la cabeza. En el quinto tiempo, con el polo cefálico ya exteriorizado, se produce la acomodación de los hombros al estrecho inferior. Ahora los hombros, que se hallaban en el diámetro oblicuo, se colocan por rotación interna en el diámetro antero-posterior de la pelvis. En este tiempo, la cabeza realiza el llamado movimiento de restitución, que siendo nosotros mismos los que acompañamos este movimiento cuando estamos asistiendo el parto. Para ir finalizando, nos encontramos con el sexto tiempo, donde finalmente se desprenden los hombros.
Primero aparece bajo el pubis el hombro anterior, que se desprende al deltoides, y luego, por flexión hacia arriba, se desprende el hombro posterior. A modo de conclusión, me gustaría mostrarles este video que representa muy bien todo esto último que quisimos reflejar. Aquí vemos el primer tiempo, cuando el feto flexiona su cabeza y acomoda su diámetro antero-posterior, el suboccipito bregmático, al oblicuo izquierdo de la pelvis. Continúa el segundo tiempo, que es el descenso y el encaje, hasta finalmente llegar a un tercer tiempo, donde el diámetro antero-posterior fetal se hace coincidente con el antero-posterior pelviano. En el cuarto se desprende la cabeza a la vez que los hombros también se van acomodando, descendiendo, acompañados en el quinto por el movimiento de restitución, los hombros en el estrecho inferior y finalmente el desprendimiento de los hombros, primero el anterior y por último el posterior. Dijimos también que el resto del cuerpo, una vez que sucedían estos 6 tiempos, salía sin forma determinada, lo cual hacía imposible una descripción concreta. Eso ha sido todo. Quería despedirme sin dejarles las lecturas sugeridas. Sus consultas a mi mail particular, les doy las gracias por prestar atención.